Estaba diciendo que ahora vamos a estudiar los problemas que cursan con hiperbilirrubinemia, pero que también hay otros exámenes hepáticos que están alterados. Estos son problemas mucho más frecuentes, como los procesos hepatocelulares y procesos que cursan con colestasis intra o extrahepática. Revisen por favor lo que vimos cuando estábamos revisando la hipertensión portal. Entonces, análisis de bilirrubina, enzimas hepáticas, albúmina, tiempo de protrombina, etcétera, indicará si el paciente tiene una enfermedad hepatocelular o enfermedad colestásica. Recuerden, colestasis es cuando hay un problema en el flujo de la bilis, una obstrucción en el flujo de la bilis o no se puede excretar la bilirrubina. Entonces, siguiendo con el mismo diagrama que estamos viendo desde el comienzo, vamos a ver la ictericia intrahepática. Entonces aquí el problema, aquí lo que va a haber es un aumento de la bilirrubina a expensas de un aumento de la bilirrubina conjugada. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí, bueno, los glóbulos rojos se destruyen cuando están viejos y va a aumentar, va a producirse la bilirrubina no conjugada, que viaja en la sangre unida al albúmina. Esta entra al hígado y en el hígado debe ser captada y conjugada. Pero entonces, ¿qué ocurre acá? Que el hígado, por alguna razón, no está funcionando bien. El hígado entonces no puede excretar la bilirrubina y esa bilirrubina va a ir de las vías biliares hacia la sangre. Hay un reflujo de la bilirrubina conjugada y eso es lo que se encuentra, por eso es que se encuentra el aumento de la bilirrubina conjugada en la sangre. Pero también se puede encontrar aumento de las enzimas, de las transferasas, aminotransferasas, alanina y aspartato transferasa. Alanina transferasa, aspartato transferasa. La bilirrubina que puede pasar al hígado, al intestino, pues va a seguir su curso, es modificada por las bacterias y va a producirse los pigmentos en heces y orina. El hecho de que haya aumento de las enzimas hepáticas en la sangre indica que los hepatocitos se destruyeron, hubo necrosis, muerte de los hepatocitos y por eso las enzimas que estaban adentro ahora aumentaron en la sangre. Aquí tienen la lista de enfermedades hepatocelulares que cursan con ictericia y que ustedes estudiarán en distintos momentos, en distintas materias en clínica. Pero aquí solamente les pongo la lista. Las hepatitis virales, los distintos tipos de hepatitis virales. Lo más frecuente, pues la hepatitis A y menos problemática que las otras B, C. Fíjense que hay hasta la D y la E, ¿no? El alcohol, por la frecuencia en el consumo de alcohol y su complicación final de cirrosis, como estuvimos estudiando cuando estábamos en el seminario anterior de hipertensión portal. Toxicidad por las drogas, como mencionamos el acetaminofén, que es dosis dependiente de la toxicidad, y en otros casos con drogas antituberculosas como la isoniazida, que puede presentarse la toxicidad de manera impredecible. Solamente esto es como para que lo conozcan. Hay toxinas ambientales, y le pongo aquí el té de Jamaica, porque ese es popular, la gente lo toma, el té de Jamaica, y puede ser un tóxico hepático a altas dosis. Enfermedad de Wilson, ese atesoramiento del cobre, esa es una enfermedad rara, y hepatitis autoinmune. Lo más frecuente, las hepatitis virales, el uso del alcohol y tener cuidado con los medicamentos. Entonces vamos a ver la ictericia esta de causa hepatocelular. Como les decía, lo más frecuente es la hepatitis aguda. Aquí tienen en esta fotografía, se muestra el hígado que está inflamado, no ven los lóbulos ni las láminas de los hepatocitos bien como las que vimos en las imágenes del hígado normal, ¿sí? Y hay éstasis de bilirrubina. Este es un proceso inflamatorio que lleva a necrosis de los hepatocitos. Ya dijimos, lo común es la viral, lo más frecuente, o acción del acetaminofén o del alcohol. Y puede haber, lo más frecuente en la hepatitis infecciosa tipo A, la recuperación es prácticamente casi todos los casos, pero las hepatitis pueden ser asintomáticas
y en raros casos, afortunadamente, puede terminar en una hepatitis aguda fulminante que puede ser fatal, ¿no? Y los síntomas relevantes, uno de los síntomas es justamente lo que estamos estudiando ahora, la ictericia. Aquí tienen simplemente, esto probablemente lo han estudiado en microbiología, la hepatitis aguda viral, enfermedades infecciosas y parasitarias. Este es el virus de la hepatitis A. Y este es un virus que se contamina con, se puede adquirir la enfermedad por consumir agua o comida contaminada. Estas son las fases de la hepatitis aguda clásica. Hay una fase preictérica de pocos días corta que la persona se siente mal. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque los síntomas son inespecíficos, malestar, puede ser fatiga, algo de fiebre, algunos síntomas inespecíficos también gastrointestinales, inapetencia, náusea, vómito, molestias en el cuadrante superior derecho y cefalea, dolores musculares o articulares. Ese en la fase antes de que aparezca la ictericia. Y después lo típico, que ya la fase ictérica, que puede durar de 1 a 4 semanas, la ictericia se manifiesta porque la bilirrubina es más de 2 miligramos por ciento en sangre, hay aumento de bilirrubina conjugada porque hay colestasis intrahepática y hay reflujo a la sangre. Ya habíamos explicado por qué es que hay aumento de la bilirrubina conjugada. Los metabolitos de la bilirrubina insolubles en agua se pueden acumular en los tejidos y dar ese color, ese tinte ictérico. Las heces pueden ser claras, la orina más oscura. Esto precede a la ictericia por alteración del flujo biliar. Los que son solubles, los metabolitos de la bilirrubina solubles en agua, que son los que están conjugados, se eliminan por la orina. Hay prurito, puede haber prurito si la colestasis es severa, y con esto pueden ustedes revisar, hay varias teorías de cuáles pueden ser, es decir, se ha atribuido a distintos compuestos la producción del prurito. El dolor en el cuadrante superior derecho porque el hígado está sensible, y acá tienen en un gráfico los mismos síntomas estos resaltantes en la fase ictérica. La ictericia, la fiebre, la orina oscura, las heces pueden ser pálidas, los síntomas inespecíficos, náuseas, vómitos, dolor abdominal en el lado derecho, ¿sí? Debilidad, fatiga, etc. ¿Qué hay en el laboratorio? En el laboratorio en sangre puede haber aumento de la bilirrubina no conjugada y de la bilirrubina conjugada. Este aumento de la bilirrubina conjugada es porque hay reflujo. El aumento de la bilirrubina no conjugada porque el hígado está inflamado, no trabaja bien y no puede conjugar la bilirrubina. Hay aumento de transaminasas, de las dos transaminasas, alanina transferasa y aspartato transferasa, que dependiendo de la elevación de estas enzimas indica el daño, la severidad del daño de los hepatocitos. La fosfatasa alcalina, que es la otra enzima, está muy elevada con respecto a las enzimas, sobre todo cuando hay mucha colestasis. La orina es la orina color Coca-Cola, coliuria, y el paciente dice eso, orina color Coca-Cola, que se debe a la presencia de la bilirrubina conjugada. Si ustedes pueden ver en esta fotico, aquí está la orina de color normal y este es el color de la orina de colúrica. Las heces pueden ser claras, los pigmentos pueden estar disminuidos. La última fase, fíjense que puede durar bastante, hasta 6 meses, hasta que desaparezcan completamente todos los síntomas y pueden persistir todavía anormalidad en algunos de los exámenes de función hepática. Como les decía, en la mayoría de los casos se recuperan en la hepatitis viral tipo A, pero algunas veces puede ir a hepatitis crónica con ictericias intermitentes, depende de la persistencia del virus o si esta hepatitis fue por drogas, de una exposición prolongada a las drogas. Y aquí está un ejemplo de cómo se comportan los anticuerpos séricos en la hepatitis A, en la hepatitis aguda viral tipo A. Entonces está la fase preictérica, la fase ictérica y la fase de convalescencia. Aquí está el periodo de incubación, unas 2 a 4 semanas. Aquí está la aspartato transferasa, fíjense que se eleva al final de la fase preictérica y está en su máximo en la fase ictérica y después cae.
Y acá comienza en la fase ictérica un poco más tarde a aumentar los anticuerpos, la IgM antivirus de la hepatitis A. Y baja entonces hacia el final de la fase ictérica. Y el último anticuerpo, que es el IgG, que aparece ya aumenta en la fase de convalecencia y de recuperación, que indica que la persona tuvo la hepatitis A. Acá ustedes pueden seguir estos cuadros y flechas para que vean cómo puede evolucionar una infección, es decir, una hepatitis aguda. Puede ser subclínica, asintomática, puede ser la hepatitis aguda clásica, puede ser la hepatitis, hacerse colestásica principalmente. Esta hepatitis aguda puede hacer fulminante con una necrosis masiva del hígado, que no es lo más frecuente, o puede ir a la cronicidad, ¿sí? Puede ser un portador. En la hepatitis subclínica puede hacerse crónica o puede haber recuperación. Fíjense que de la hepatitis aguda también termina con recuperación, con un hígado completamente regenerado. Pero en algunos casos, como en esta hepatitis subclínica, puede terminar en cirrosis. Y esta hepatitis crónica, si la aguda se hace crónica continuada, puede ir a cirrosis, incluso puede haber cáncer hepatocelular, y estas, pues claro, son complicaciones muy graves que pueden terminar con la muerte del paciente. Ustedes pueden leer aquí la descripción del diagrama que acabo de mostrarles. Y aquí para mencionarles como ejemplo que puede haber hepatitis aguda, pero tóxica por efecto de drogas como el acetaminofén, que se los estoy mencionando, que puede llevar a insuficiencia hepática grave, ¿no? Y que depende de la dosis. A más dosis puede ser más grave la situación. En cambio, la isoniazida es dosis independiente. La otra hepatitis, por su frecuencia, es la hepatitis alcohólica, es el efecto directo del alcohol, y el efecto indirecto, que es debido a los metabolitos. Y bueno, la cirrosis, de la que hablamos bastante, le dedicamos bastante tiempo cuando estudiamos el síndrome de hipertensión portal. En la cirrosis, pues se ha reemplazado el tejido, el parénquima funcional hepático, por fibrosis o por unos nódulos regenerativos que realmente no regeneran la función hepática. ¿Qué se va a encontrar en el laboratorio, en los exámenes de laboratorio? En sangre, aumento de la bilirrubina no conjugada y aumento de la bilirrubina conjugada porque hay reflujo. En la orina se encuentra bilirrubina conjugada, que no debe encontrarse. En las heces los pigmentos pueden estar disminuidos. Entonces aquí hay reflujo. Una vez que ustedes encuentren bilirrubina conjugada en sangre aumentada, que haya presencia de bilirrubina en orina, le está indicando que hay reflujo. Es decir, el paso o regreso de la vía biliar hacia la sangre. Y aquí en este diagrama simple, aquí hay un hepatocito, aquí hay otro, aquí están dos hepatocitos adyacentes y aquí hay un canalículo, otro canalículo, y acá están separando de los capilares sinusoides que están acá, estas uniones estrechas que son laxas. Fíjense que aquí las pinté así bastante abiertas, porque ¿qué pasa? Que si aumenta la presión que viene acá en el canalículo, porque la bilis no puede continuar adelante porque hay un entorpecimiento del flujo de la bilis, entonces estas uniones estrechas se pueden abrir y el contenido de lo que está en el canalículo puede venir al capilar sinusoide, y eso es lo que después se va a poder medir en la sangre, que está aumentada la bilirrubina conjugada. Esto es lo que puede ocurrir en los problemas hepatocelulares y en la ictericia poshepática, o sea, cuando hay una obstrucción de las vías biliares extrahepáticas. Fíjense, aquí está, esta es una fotografía mostrando el canalículo, acá, las uniones estrechas. Acá en este otro diagrama ven lo mismo, hay una obstrucción biliar, entonces la bilis tiene que salir por algún lado, abre las uniones estrechas que son laxas y pasa el contenido, es decir, la bilis pasa a la sangre.
Y esto es lo que ocurre en una obstrucción posthepática, aquí en este dibujo, una obstrucción biliar extrahepática. En los casos comunes, esto es un cálculo que está obstruyendo el colédoco, entonces la bilis no puede continuar para drenar acá al duodeno, que es la vía normal. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se devuelve al hígado y acá en la parte microscópica, ya en las láminas de hepatocitos y canalículos y capilares sinusoides, aquí lo que vamos a ver es que se abren entonces estas uniones estrechas laxas y puede pasar el contenido de la bilis a la sangre. Acá tienen algunos, yo les muestro aquí algunos casos, estos son casos que a mí me gustan, son muy cortos, de New England Journal Medicine, algunos son recientes, en el que ponen cosas muy ilustrativas. Fíjense, aquí este es un vaso plástico donde recogieron una muestra de heces, ¿no? Les digo porque a mí me costó ver el vaso, ¿no? Aquí está este color de las heces es extraño. Bueno, esta es una persona que tenía un cáncer y tenía metástasis en el hígado, y esta persona tenía un color extraño de las heces porque resulta que había la combinación de heces blancas porque tenía una ictericia obstructiva y heces negras porque había tenido una melena, es decir, una hemorragia digestiva superior. Esta era una señora con el cáncer de colon metastásico que estaba mareada y tenía sobre todo el color raro en las heces. ¿Qué tenía el examen? La señora estaba ictérica, había hepatomegalia y dolor abdominal. Fíjense, en el laboratorio la señora anémica, la bilirrubina total aumentada, la fosfatasa alcalina muy aumentada, ¿sí? Y había sangre oculta en heces. Y en la tomografía había una masa en el colon y múltiples metástasis hepáticas. Entonces esta señora tenía una ictericia obstructiva, tenía anemia, tuvo una hemorragia y entonces para que ustedes vean que la medicina no es fácil y que hay que a veces unir las cosas que uno puede tener en la cabeza en un momento determinado y pensar qué es lo que ocurre. Por eso les pongo varias preguntas ahí para que hagan sus ejercicios. Vamos ahora entonces a ver qué es lo que ocurre en la colestasis. Hay enlentecimiento del flujo de bilis del hígado al duodeno y esta puede ser intrahepática, como en la hepatitis viral o en la cirrosis, y extrahepática como en el cuadro clínico común de la colelitiasis, o sea, los cálculos vesiculares o biliares. Los mecanismos básicos son de tipo obstructivo por bloqueo mecánico en el tracto biliar, por cálculo o tumor, o de tipo metabólico porque hay perturbaciones por defectos genéticos, como vimos antes, o adquiridos por efectos de medicamentos. Entonces vamos a ver acá la ictericia posthepática. Volvemos al mismo diagrama. Entonces aquí el problema es que va a haber aumento de la bilirrubina a expensas de la bilirrubina conjugada, ¿sí? Entonces aquí está el glóbulo rojo, se destruye, se forma la bilirrubina no conjugada, viaja en la sangre unida a la albúmina, ya eso lo saben, va al hígado, ¿sí? Aquí está bilirrubina conjugada, entonces debe ir al intestino, esa es la vía normal. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una obstrucción en la vía biliar, fuera del hígado. Ven acá, como un tapón. Entonces no puede pasar al intestino, que es donde debería venir la bilirrubina conjugada para ser transformada por las bacterias y dar al final los pigmentos y eliminar la bilirrubina de esa manera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no puede pasar, entonces esta bilirrubina conjugada se devuelve, es decir, hay reflujo y aumenta la bilirrubina conjugada en la sangre. Como aumenta la bilirrubina conjugada en la sangre, una fracción puede venir y eliminarse por el riñón. Por eso va a haber entonces los metabolitos de bilirrubina conjugada en la sangre. Pero fíjense que aquí hay otras flechas porque le dice que aquí ocurren otras cosas. Aquí se mide esta enzima, la gamma glutamil transferasa y fosfatasas alcalinas. Estas son dos enzimas que ayudan al diagnóstico de una ictericia obstructiva. Entonces recuerden dónde están estas enzimas
y qué es lo que ellas indican, que pueden indicar. Por favor, revisen lo que hablamos de los exámenes de función hepática. Entonces aquí está lo típico, la colestasis extrahepática es un problema frecuente, probablemente alguno de ustedes lo ha tenido o sus familiares han oído que tienen cálculos o que el cálculo está enclavado, que es lo que se ve aquí. Fíjense, aquí está la vía biliar fuera del hígado, aquí se une, aquí está el conducto hepático común, el cístico, la vesícula biliar, y aquí está el colédoco y aquí está el conducto pancreático. Y aquí la ampolla de Vater, aquí donde va a ser liberada cuando se abra acá el esfínter, ¿ok? El esfínter de Ori. Pero aquí entonces magnificado en el dibujo se ve que un cálculo está obstruyendo el drenaje tanto del colédoco como del conducto pancreático. Aquí fíjense totalmente obstruido. Entonces no se puede eliminar la bilis al intestino. ¿Qué es lo que se espera encontrar en los exámenes de laboratorio? En sangre va a haber aumento de la bilirrubina conjugada porque hay reflujo. Va a haber en la orina, va a aparecer la bilirrubina conjugada porque apareció en la sangre. Y eso va a hacer que la orina sea oscura, esa orina Coca-Cola, fíjense. Hay reflujo y entonces si la bilirrubina no puede pasar acá al intestino, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las heces se quedan sin color. Y esto es lo que ocurre, hay acolia. Entonces, fíjense, hay coluria, hay acolia, y en la sangre aumenta la bilirrubina conjugada por el reflujo de la bilis a la sangre. Bueno, estos son los famosos cálculos, la colelitiasis o litiasis biliar, o vesicular si solamente está en la vesícula, biliar si está en las vías biliares. Viene del latín cálculo y de ahí viene lo que es cálculos, que son las pequeñas piedras. Fíjense, estas son unas fotografías muy bonitas, bueno, no bonitas para el paciente que los tenía, pero quiero decir, tienen buena resolución. Aquí vienen una vesícula que fue extraída y está llena de cálculos. Aquí fíjense esta otra vesícula con estos cálculos oscuros y aquí también es una bonita fotografía de una imagen con ultrasonido en el que se ve la vesícula y los cálculos acá. Entonces los cálculos no son otra cosa que concreciones en el sistema biliar, bien sea la vesícula o las vías biliares. Es frecuente en mujeres. ¿Por qué? Por la presencia de los estrógenos. Y ya vamos a ver por qué los estrógenos, porque esto favorece la precipitación y la formación de los cálculos. Los cálculos son de dos tipos, principalmente de colesterol, su inmensa mayoría, y en menor porcentaje pigmentos biliares. El colesterol, ¿por qué? Bueno, porque ya sabemos que el colesterol, la principal vía de eliminación del colesterol es por la bilis. A veces las personas tienen los cálculos y no han sentido nada, pero otras veces se repiten las molestias, ¿verdad? Que puede ir molestias gastrointestinales inespecíficas a severo dolor cólico, dolor tipo cólico, que lo aprenderán muy bien en semiología, y que cursa dolor tipo cólico localizado en el hipocondrio derecho y que cursa con ictericia. El paciente típico, se los pongo, es una mujer no joven, sus 40 años, que consume grasas, que puede tener sobrepeso con embarazos previos, indica el papel de los estrógenos. La mayoría son de colesterol y más raramente es por hemólisis crónica, entonces las precipitaciones, los cálculos son de bilirrubina. Como vieron en la fotografía, puede ser pocos cálculos grandes o muchos pequeños o incluso un estado previo que es el barro biliar, que es un gel viscoso y grueso que hace que sea muy espesa, la bilis está concentrada, lo que predispone a los cálculos. Para que se ocurra esta enfermedad y se formen los cálculos, tienen que concurrir varios factores. Uno importante es el éstasis de la bilis, es decir, que haya un flujo lento, que sea muy lentamente, que porque va saliendo, moviéndose la bilis, porque eso facilita que puedan precipitar los componentes, aumentar la concentración y precipitar sus componentes. ¿Sí? Cuando hay éstasis es porque la motilidad ha disminuido de la motilidad de la vesícula, porque hay alteraciones de su control hormonal o neural,
o porque el esfínter de Oddi no se relaja como deberían. Fíjense, revisamos que tenía que ver contracción de la vesícula y relajación del Oddi para que se pueda salir el bolo de bilis al duodeno. Entonces, si hay ese éxtasis, una bilis muy concentrada con aumento de colesterol y cambiando el pool de concentración de ácidos biliares, pues entonces esto puede llevar a la precipitación del colesterol. Los estrógenos, fíjense, tienen por varias razones, favorecen la formación de los cálculos. Aumenta colesterol y aumenta su saturación. Disminuye, por otro lado, la contractilidad de la vesícula, predispone al éxtasis, o sea, ese flujo lento de la bilis, formación de barro y la producción de cálculos. Por otro lado, las prostaglandinas aumentan la producción de moco y eso hace también que sea espesa la bilis y esto favorece la litogenicidad, es decir, la formación de los cálculos. En este caso, los antiinflamatorios no esteroideos, como ellos bloquean la producción de la prostaglandina, en este caso pueden ser beneficiosos para prevenir los cálculos. Y cosa contraria, estos antiinflamatorios no esteroideos no son buenos cuando la persona tiene un problema gástrico, ¿no? La colonización bacteriana y la infección también va a favorecer que se puedan producir los cálculos. Aquí tienen una lista para que revisen de los factores que afectan el éxtasis biliar y los factores que afectan la motilidad de la vesícula. Entonces ahí los pueden leer, los que favorecen, los que afectan la composición de la bilis, como el éxtasis, el enlentecimiento del flujo de bilis, ¿sí? Si hay mayor contenido de colesterol, la tasa de formación de la bilis, si se absorbe mucha agua y electrolitos, si se infecta la vesícula o las vías biliares, si se produce mucha mucina por acción de las prostaglandinas, si hay muchos estrógenos, si hay disminución de los ácidos biliares. Si se afecta la motilidad de la vesícula, porque no haya relajación del Oddi, porque disminuya la motilidad de la vesícula y porque se alteren las hormonas que tienen que ver con la contractilidad de la vesícula y la relajación del Oddi. Por ejemplo, si aumenta la somatostatina, aumenta el estrógeno, disminuye la CCK y también afectación del tono neural. Bien, aquí entonces los cálculos de colesterol, les decía que en su mayor porcentaje están formados los cálculos por colesterol, porque el colesterol se elimina por la bilis. Pero el colesterol, recuerden cuando vimos la bilis, cómo se va formando la bilis, y los cambios que sufre a lo largo del canalículo, del conductillo biliar en la vesícula, el colesterol está disuelto en la bilis por la acción detergente de las sales biliares. Recuerden lo que significa acción detergente de las sales biliares y la lecitina y la formación de micelios. Entonces, si el colesterol está bajo, es menos del 10%, si las sales biliares están más del 60%, si la lecitina más del 30%, estas son las condiciones ideales en las que el colesterol va a estar soluble y no precipita. Es una solución micelar del colesterol en la bilis. Este es un gráfico que está en el libro de Gannon, el libro Fisiología de Gannon, donde se reúnen los tres parámetros. El colesterol menos de 10%, las sales biliares más de 60%, y la lecitina más de 30%. Entonces, todo esto que está por debajo de estos valores, ¿verdad? Por debajo o por encima de estos valores, el colesterol no va a precipitar, que es lo que ustedes ven aquí en verde. Entonces, aquí está el colesterol disuelto. Pero, ¿qué pasa si el colesterol aumenta, si la lecitina disminuye y las sales biliares disminuyen? Bueno, sencillamente que va a precipitar y cristaliza, como en este ejemplo, poniendo el punto rojo aquí, que sería 40% de colesterol, 20% de lecitina, 40% de sales biliares. En estas condiciones, el colesterol va a precipitar. Entonces, fíjense, el colesterol precipita si ocurre lo que les acabo de mostrar antes, aumento del colesterol, disminuye las biliares o disminuye la lecitina.
Si hay éstasis vesicular, es decir, el lentecimiento o pasa mucho tiempo la bilis en la vesícula, puede haber infección e inflamación. ¿Y qué pasa? Las bacterias tienen enzimas y resulta que las bacterias pueden convertir la la bilirrubina conjugada soluble en bilirrubina no conjugada insoluble. Y al ser insoluble, pues ella va a precipitar el uso de contraceptivos o anticonceptivos y los embarazos frecuentes. Todo esto facilita la producción de cálculos de colesterol. Pero les decía que también los cálculos en un porcentaje muchísimo menor, pero también puede haber cálculos por pigmentos biliares. Esto ocurre cuando hay hemólisis crónica, es decir, que la persona tiene anemias hemolíticas, está hemolizando siempre muchos glóbulos rojos, a haber un exceso de producción de bilirrubina no conjugada y eso puede conducir a la precipitación y formación de cálculos de pigmentos biliares. Y también las infecciones bacterianas, como les decía antes, las bacterias pueden tener esta glucuronidasa bacteriana que desconjuga la bilirrubina conjugada y la hace precipitar.